Amado Padre, amado Jesús y amado Espíritu Santo, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permite, Señor, estar delante de ti, disfrutar de tu presencia adorándote, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor, para fortalecerlo, edificarlo y redarguirlo. Padre, que hoy tu palabra nos hable y salgamos de este lugar, Señor, edificados en tu temor. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante. El tema se titula: si comienza una nueva vida, solucione su pasado. Si comienza una nueva vida, solucione su pasado. Hoy vamos a estudiar la carta de Filemón. La carta de Filemón. Y usted va a aprender a manejar ese libro al derecho y al revés. Vamos a leerlo al principio y al final del culto lo vamos a volver a leer y ya al final lo va a entender muy bien. Filemón tiene un solo capítulo. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que a esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes, tú también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Voy a tocar diferentes puntos acerca de este libro. Primer punto: esta carta de Filemón fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita desde la cárcel, así como otras cartas. De vez en cuando el Padre permitía que sus apóstoles cayeran a la cárcel, porque era en ese lugar donde Dios los iba a inspirar para escribir cartas para las iglesias de aquel tiempo. Esta carta fue escrita desde alguna cárcel en Roma, más o menos entre el año 60 y el año 62 de la era cristiana. Y esta carta trata
o es enviada a Filemón, a quien Pablo le pida que reciba a su esclavo Onésimo nuevamente con él. ¿Cuál es el tema de Filemón? El tema es una carta de persuasión amigable a favor de un esclavo. Propósito de Filemón. El propósito de esta carta era apelar a Filemón para que Filemón recibiera, a través de una persuasión amigable que Pablo le hacía, que recibiera a su esclavo Onésimo, que había huido, había escapado de él. Y ahora Pablo le pide que lo reciba no como un esclavo, sino que lo reciba como a un hermano en Cristo Jesús. Y la historia nos muestra que Filemón lo recibió y Onésimo terminó siendo un obispo, pero ahorita vamos a entender bien esto. Segundo punto, Filemón tiene un contexto histórico. El contexto histórico es que en aquel tiempo existía la esclavitud. Un hombre podía comprar a otro hombre y hacerlo un esclavo. En aquel tiempo, si una nación conquistaba a otra, la esclavizaba. Y hay dos películas que yo les voy a recomendar que usted puede ver. Una se llama Sublime Gracia, es cristiana, de cómo se abolió la esclavitud en Inglaterra a través de un hombre cristiano que tuvo que pagar un precio muy alto, pero es una película hermosa. Y de esa película, de ese hombre, nace una canción que se llama Sublime Gracia del Señor, que a un pecador perdido amó. Y es una canción que ha sonado por más de 300 años. Y viene porque el cristianismo tumbó la esclavitud allá. Y hay otra película que les recomiendo que se llama 12 años de esclavitud, que también es muy buena, donde usted va a ver cómo sufrían los esclavos, cómo los traían de otros países como de África, los traían hacia Inglaterra, hacia los Estados Unidos. Y en los barcos de esclavitud, por ejemplo, traían 200 esclavos y llegaban solamente 20 o 30, porque en el camino no les daban comida. Los metían abajo y donde los hombres iban y violaban a las mujeres y a las niñas, los mataban. Era una cosa tremenda, los traían en cadenas colgando, una cosa terrible, y los tiraban por la borda del mar. Y muchas veces traían a 200 y llegaban solamente 20 o 30, hermano, una cosa terrible lo que sucedía. Cuando Pablo escribe esta carta a Filemón, la esclavitud siguió todavía 1800 años más. Y se necesitó toda la fuerza moral del cristianismo para erradicar del mundo lo que se llama la esclavitud. Encontramos también, mis hermanitos, que esta carta de Filemón nos habla que la fe tuvo un efecto profundo sobre la esclavitud, aunque en aquel tiempo no se había abolido. En tercer lugar, en Filemón encontramos un contexto cultural. ¿Cuál era? En aquel tiempo las leyes del Imperio Romano eran muy severas. Las leyes del Imperio Romano eran muy estrictas. Y cuando un esclavo huía de su amo, se volaba, se escapaba, el amo lo podía sentenciar a pena de muerte. Entonces se volaba al esclavo, lo capturaban, lo devolvían al amo, el amo pagaba una recompensa y el amo ejecutaba a su esclavo. Porque en aquel tiempo los esclavos eran como una propiedad privada. Y si un amo mataba a su esclavo, no había ningún problema en muchas partes. Entonces, mis hermanitos, Filemón se escapó. Y también si le traían el esclavo al amo y de repente el amo sentía compasión o misericordia y no lo entregaba a muerte, entonces iban y calentaban un hierro candente con la letra F, y venían al esclavo y se la colocaban en la frente, ¡ta!, y le marcaban la F de fugitivo, y quedaba marcado para el resto de su vida. La situación de la esclavitud era algo muy fuerte, porque si el esclavo se casaba, los hijos que tenía también eran de su amo. O sea, una situación muy triste. Ahora, vamos a ver los tres personajes que menciona Filemón. Mencionan a Onésimo, el esclavo. Mencionan a Filemón, el amo. Y mencionan al apóstol Pablo, el mediador. Comencemos con Onésimo. Onésimo era un esclavo prófugo. Era un fugitivo que había escapado de las autoridades, había escapado de su amo. Y estaba en continuo peligro de muerte,
¿Por qué? Porque a los esclavos los perseguían, trataban de capturarlos y por lo general se les daba pena de muerte. Y Onésimo, como esclavo que había escapado de su amo, tenía solamente dos opciones. Primera opción: él podía vivir oculto el resto de su vida en alguno de los barrios de algunas de las ciudades de Roma, escondiéndose de los soldados y de los cazarrecompensas, porque habían hombres especializados en buscar esclavos. Y entonces Onésimo veía un soldado y se escondía inmediatamente. Se daba cuenta de cazadores de esclavos y tenía que brincar para otra ciudad, irse para otro barrio, estar escondido. Y una vida de esas, hermano, es una vida muy triste, porque no hay paz, no hay libertad. O tenía la segunda opción: volver a Filemón, pero posiblemente Filemón le iba a dar la sentencia de pena de muerte. Piensen en este esclavo, huyendo, escapando, y tal vez en algunos momentos queriendo volver a su amo, pero pensando, si vuelvo me va a dar la pena de muerte. Entonces era una decisión que era muy fuerte. Onésimo fue capturado, el esclavo, y lo llevaron para la cárcel, y le tocó nada menos de compañero del apóstol Pablo. ¿Qué les parece? Cuando Dios escoge una persona, cuando Dios decide que va a ser alguien de él, Dios cuadra todo para que las cosas se den. Y llega al lado del apóstol Pablo, y a través del ministerio del apóstol Pablo, Onésimo se convierte en la cárcel. ¿Por qué el Señor permitía que los apóstoles fueran a la cárcel cada rato? Porque habían almas que salvar. La iglesia de Filipos nació en una cárcel. Onésimo se salvó en la cárcel. Segunda de Timoteo, esta carta de Filemón y muchas otras fueron escritas desde la cárcel, y se les llama las cartas del cautiverio, porque aún allá en la cárcel el Señor estaba usando al apóstol Pablo. ¿Y qué encontramos? Que Onésimo se convierte y se vuelve como un hijo para el apóstol Pablo, y comienza a servir a Pablo en la cárcel, y Pablo comienza a enseñarle la doctrina, comienza a crecer espiritualmente. Pero Onésimo, ya como cristiano, sabía que no podía seguir huyendo el resto de su vida. Él sabía que le había hecho un daño a su amo, y él sabía que por doloroso que fuera, él tenía que buscar la manera de hacer una restitución, de saldar el daño que había sido infringido. Mis hermanos, él debía solucionar su pasado. Tenía una cuentica que tenía que saldar, y ya en Cristo Dios nos manda a saldar nuestro pasado. Cuando usted se convierte, mi hermano, usted sabe que trae un pasado, y hay cosas que al convertirse usted tiene que saldar, que usted tiene que solucionar, que usted tiene que entregarla a Cristo, y tiene que procurar de quedar en paz. Onésimo, mis hermanitos, obedece a Pablo y organiza su vida. La palabra Onésimo significa útil. Digan, útil. Onésimo era útil para su amo Filemón, pero cuando se escapó se convirtió en alguien inútil. Pero ahora que se convierte, el apóstol Pablo dice que Onésimo vuelve a ser útil, no solamente para Filemón, sino también para Pablo. ¿A usted no le ha pasado que en alguna etapa de su vida usted ha menospreciado personas porque le han fallado? Gente que tal vez le hizo algo que lo cargó a usted, que usted dijo, yo no quiero nada más con esa persona, yo no le doy una oportunidad, yo ya no quiero nada con esa persona. ¿Y qué tal que esa persona se convierta y Dios lo convierta en un Onésimo, en alguien útil? Porque hay personas que fueron de bendición para nuestra vida en una etapa de nuestra vida, pero luego por una circunstancia se convierten como en enemigos, se convierten como en personas que ya no nos sirven, personas que murmuraron, que nos hicieron un daño, pero llega y se convierten y Dios los restaura, y Dios permite que se conviertan nuevamente en personas útiles para nuestra vida. ¿Por qué usted le da oportunidades a otra persona, a los hijos? ¿Por qué usted trata de restaurar con otras personas? Porque eso es lo que Dios quiere. Onésimo era digno de muerte, pero por cuanto él decidió resolver su pasado, volvió a su amo, y más adelante Onésimo se convirtió en un obispo de la iglesia, terminó siendo un pastor. ¿Qué les parece lo que Dios hace?
Ese es el contexto de Filemón. Ahorita, de Onésimo. Miremos en quinto lugar a Filemón. Filemón era conocido por su billete, era un hombre rico, era un hombre conocido por su amor, era un hombre conocido por su perdón. Y en todas partes la gente sabe quién es la gente rica o no. En los pueblos, en los vecindarios dicen, vea, esos 5 edificios son de don Bernardo, ¿o no? O dicen, esa hacienda que son de 500 hectáreas le pertenece a doña Magdalena. Y la gente sabe quién es la gente pudiente. Filemón era un hombre rico, era un hombre pudiente, era un hombre que tenía una buena economía. Pero además de esto, Filemón tenía una iglesia en su casa. Y además de eso, parece ser que él era como una especie de pastor o de copastor allá. Y Filemón era el encargado de animar, de dar consejería, de visitar a los hermanos, de ayudar a los pobres, de orar, de interceder, de predicar. Pero parece ser por esta historia que Filemón estaba esperando que apareciera su esclavo para entregarlo a la muerte. Por lo que muestra esa historia. Filemón quería aplicar la cultura del mundo, la cultura anticristiana, y entonces aparece Pablo y le dice, no señor, aplica la cultura cristiana, que es el perdón. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, el versículo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted perdona, Dios le perdona. Lo que Pablo le dice a Filemón, usted no puede vivir de acuerdo a la cultura del mundo. Porque el mundo dice, hay que apoyar el aborto. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Ir en contra de eso. El mundo dice, hay que aprobar la ideología de género, donde supuestamente no se nace niño ni niña, y que lo quisieran explicar o enseñar en los colegios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que ir en contra de eso. Entonces Pablo le dice a Filemón, usted tiene que perdonar, usted tiene que restaurar. Filemón quiere aplicar el concepto cultural y político, pero Pablo dice, no señor, aplique la cultura cristiana, que es el sermón del monte. Digan, el sermón del monte. ¿Cuál es la constitución del cristianismo? El sermón del monte, que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Lo más importante del evangelio es eso. Así como en la ley de Moisés lo más importante eran los 10 mandamientos, así de la doctrina cristiana lo más importante es el sermón del monte. Y escuchen, hermanos, hay una parábola que dice que la persona que escucha la palabra y la practica es como aquel que puso su casa a una roca. Viene la tempestad, la marea y los vientos y no la pueden tumbar, porque escucha y practica. Pero hay otro que no escucha ni practica y es semejante al que pone su casa sobre la arena. Vienen los vientos y la mar y la destruyen. ¿Sabe cuándo el Señor dio esa parábola? La dio al final del sermón del monte. O sea, la persona que escucha el sermón del monte y no lo practica es una casa sobre la arena. Y la persona que escucha el sermón del monte y lo practica es una casa sobre la roca. Y Cristo hace otra advertencia acerca del sermón del monte, terminándolo en Mateo 7:21, y él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Es practicar el sermón del monte. Amén. Mire qué importante esto. Y dentro del sermón del monte viene la siguiente palabra, Mateo 5, 44 al 48. Mateo 5, 44 al 48. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis
porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El sermón del monte nos enseña que debemos ser como Jesús. Y nos dice, no podemos retener cargas contra nadie, odio, resentimiento, deseos de venganza, amargura contra ninguna persona está prohibido por el Señor. Y dice, antes debemos ser benignos con aquellos que nos hacen un daño. Debemos orar bendiciendo a aquellos que nos maldicen. Debemos procurar el bien de aquellos que son nuestros adversarios o nuestros enemigos. Y dice, porque si usted le hace un bien a aquel que lo ama, usted no ha hecho nada para Dios. Porque claro, su hijo le da un regalo, usted le da un regalo. Él le celebra el día del padre, usted le celebra luego el cumpleaños a él. ¿Y ustedes creen que eso es grande ante Dios? No. Lo grande es que usted le dé ese detalle a alguien que le hizo un daño. Que usted bendiga a aquel que le ha maldecido. Que usted esté pendiente de aquella persona que te ha hecho sufrir y usted ora para que Dios bendiga a esa persona. Eso es el reino de los cielos. Eso es el cristianismo. Porque si usted saluda a los que le saludan, ¿qué de más hace? Nada. Te saluda aquí el papá, el hermano, el amigo y usted se saluda bien. Eso no es mucho. El Señor dice, saluda aún a tus enemigos, a los que te hacen daño, a los que te miran feo, sé cordial con ellos. Y eso sí tiene valor, porque así es Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos, para que seamos perfectos como nuestro Padre. Consejo: cuando usted llegue a saludar a un hermano y está con más personas, aprenda a saludarlos a todos, porque he visto eso. A veces hay una galladita y el hermano va y saluda al hermano solamente teniendo gente alrededor. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? Y la gente apenas mira. No, cuando usted llegue, salúdeles a todos. Que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Ah, bueno, que Dios les bendiga. Hermanito, mire, pero ya saludó. Aprenda a ser cordial, aprenda a saludar. En Villa María, si usted va al parque, conmigo usted se aterra. Del negocio del chorizo, pastor. De donde venden tichos, pastor. Todo lo que me saludan porque me he vuelto más saludable que una ¿una qué? Agua de Malva. ¿Y dónde voy? Por la calle, en tiendas, por todo lado. Aquí al lado, por todo lado, hermano, porque debemos ser amables con todo el mundo, buenos y malos. Y me encuentro gente que se droga. Yo, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué hubo, pastor? Y lo esconden. ¡Qué pena! Pastor, tranquilo, es que yo te quiero. ¿Qué más, hermanito? Que Dios te bendiga. Y me dice, ay, pastor, qué palabras tan lindas. Porque ellos necesitan a Dios. Y usted es el encargado de reflejar a Dios a esa generación que está en el mundo y que se está perdiendo. Escuchen esto. Filemón era un hombre que aconsejaba a la iglesia, ministraba a la iglesia, predicaba en la iglesia, era de buen testimonio, tenía amor, era un hombre que ayudaba. Fue discipulado por el mismo apóstol Pablo, porque Pablo se lo ganó y lo discipuló. Pero a pesar de todo eso, Filemón tenía un resentimiento contra su esclavo Onésimo y estaba esperando a que apareciera para aplicarle la pena de muerte. ¿Qué nos enseña eso? Que usted puede ser pastor, usted puede ser un evangelista, usted puede ser un empresario, usted puede ser una persona muy intelectual, reconocida en la universidad, y a pesar de eso, usted puede tener el corazón dañado contra alguien. Y Dios es el que conoce los corazones y no quiere que sus hijos tengan ninguna carga contra nadie. Contra nadie. Usted no puede pelear por partidos políticos. Usted puede tener un partido político y defenderlo, pero no forme división en su casa. No traiga división en la iglesia por causa de un político, porque ellos no te van a dar nada. Y en algunos casos tú ni le importas a ellos. Punto. Ya. Y vas a dividir por una persona así tu casa. Vas a dividir así la iglesia. No, hermano. Cristo oró por la unidad de la iglesia para que seamos uno. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Será que tienes cargas contra alguien que te hizo algún daño? En este caso, Filemón, siendo un hombre tan de Dios, y tenía tremenda carga en el corazón. ¿A usted le ha pasado o no? A mí me ha llegado a pasar.
Y he tenido que ir a pedir perdón, he tenido que perdonar, he tenido que ir en la presencia del Señor. Porque, hermano, no podemos tener cargas contra nadie. Debemos tener nuestro corazón limpiecito en esa área, porque si el corazón está lleno de amor y de compasión, así es el corazón de Dios para con nosotros. Sexto, el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Es el mediador. El apóstol Pablo se gana a Onésimo, se da cuenta de la situación de él, y el apóstol Pablo tiene compasión de este esclavo. Y el apóstol Pablo acordó usar toda su influencia para con Filemón, porque es que el apóstol Pablo se ganó a Filemón y lo enseñó en la palabra, a Filemón, al pastor, al empresario que tenía la iglesia en su casa. Y entonces Pablo dice, es que la vida de Onésimo está en juego. Y entonces apela a la posición como cristiano de Filemón, a la amistad entre él y Pablo, a su sentido de compasión y de misericordia, y comienza a interceder por él, pero presionándolo. Pablo es muy sabio y dice, Filemón, lo que yo quiero que hagas, quiero que lo hagas voluntariamente, pero quiero que recibas a Filemón como si fuera yo, pero quiero que tú le recibas como a un hermano, que entiendas que es útil para ti y para mí. Él es como un hijo, y si algo le pasa, me estás dañando a mí. Oiga, ese Pablo utilizó, hermano, toda la sabiduría de Dios a favor de un esclavo, a favor de alguien que merecía la pena de muerte, y Pablo estaba intercediendo por él. Y le ejerce esta presión. Versículo 19, miren, Filemón, versículo 19, dice así: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ese Pablo es muy sabio. Filemón, mire, si Onésimo te hizo algún daño, mire, yo lo pago de mi propio bolsillo, pero recuerda que tú también te me debes a mí, porque Pablo se lo ganó. Entonces mire Pablo cómo de una manera sabia ejerce una presión para que el otro voluntariamente acepte a su esclavo. No solo eso, Pablo no quería que la carta fuera leída solamente por Filemón, sino que fuera leída por toda la iglesia, por la congregación. Versículo 2: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Se imaginan? Pablo puso a Filemón a que le leyera la carta a la iglesia, para que la iglesia se diera cuenta lo que Pablo le escribía a Filemón. Y la iglesia ya estaba así pendiente a ver qué iba a hacer Filemón, si iba a perdonar o no, si iba a aplicar el sermón del monte o no, o iba a aplicar la cultura de este mundo. Porque Dios nos manda es aplicar su palabra, Dios nos manda aplicar el sermón del monte. ¿Se imagina la presión sobre Filemón? Primero Pablo todo lo que le dice. Y ahora la iglesia lo sabe. Y la iglesia tal vez no le dice nada a Filemón, pero están esperando a ver qué hace este cristiano y este hombre que es un líder de la iglesia, que tal vez le predicaba a la gente que perdone, pero él no quería perdonar, que tal vez le predicaba a la gente la misericordia, pero él no quería tener misericordia por ahí. Y ahora Filemón estaba entre la espada y la pared. Y la historia que nos muestra que Filemón perdonó a su esclavo, y luego ese esclavo se convirtió en un pastor, en un obispo en la iglesia primitiva. Hermano, qué maravilla todo lo que Dios hace. Amén. Ahora, ¿cuál es el eje central del libro de Filemón? El eje central es el pasado no resuelto. El pasado no resuelto. Si llegas a Cristo, debes solucionar tu pasado. Muchos llegan a la vida cristiana después de que se tiraron un hogar, se tiraron a un hombre, a una mujer, o se tiraron unos hijos y se convierten. Y nunca hicieron nada para resarcir el daño que hicieron. De buscar a la otra persona y decirle, perdóname por lo que hice, lo hice por ignorancia, no tenía a Cristo. No buscan esos hijos y le dicen, hijo, perdóname por haberte abandonado. Hay personas que en el mundo tuvieron hijos que están regados y nunca respondieron por ellos.
O hombres que tuvieron una relación extramatrimonial y engendraron hijos y nunca suplieron para esos hijos. Y ahora que te conviertes, ¿qué debes hacer? Debes tratar de buscar esos hijos, pedirles perdón y en lo que esté de tu parte comenzar a responsabilizarte por esos hijos hasta que sean adultos. Llegan personitas a la iglesia que no se han casado y quieren servir al Señor. Organiza tu pasado, cásate para que puedas servir al Señor. Amén. Hermano, hay puertas que hay que cerrar. Hay cosas que debemos hacer para poder continuar en esta vida cristiana. Y no sé, mientras que hablo esta palabra, el Espíritu Santo que te está hablando en tu mente, que te está hablando en tu corazón. Miren, hermanos, un elemento del cristianismo es la restitución. ¿Qué es restitución? Es hacer compensación por el agravio ocasionado. ¿Usted ha hablado mal contra otra persona? ¿Le ha dañado la honra a otra persona? Y ahora te has convertido, debes buscar y pedirle perdón. Yo una vez como pastor hablé mal de otro pastor y lo hice públicamente. Y luego el Espíritu Santo me dijo, soluciona tu pasado. Y tuve que ir a la iglesia de ese pastor, sentarme con él, mirarlo a los ojos y decirle, pastor, perdóname, lo siento, hablé mal de ti, me arrepiento de corazón, pastor. Y el pastor me dio su perdón. No debemos dañarle la honra a nadie, ni denigrar de nadie. Es lo que Dios manda, ni sacar pecados a luz de nadie. Está prohibido por Dios, porque la vida de otra persona es una vida privada. Y no tenemos el derecho delante de Dios de sacar pecados a luz. Amén. Esa es su vida con Dios. Si no le puedo ayudar, entonces tampoco tengo por qué publicar nada de otros. Escuchen, hermanos. También significa devolver algo a alguien que lo tenía antes. Si usted tiene un saco, un libro que le prestaron, alguna cosa que no es suya hace tiempo, devuélvala al dueño. Haga restitución porque usted se convirtió. Restitución moral es expresar con palabras, actitudes, detalles que está verdaderamente arrepentido del daño hecho y que lo quiere remediar de corazón. Devolver, restaurar. Si dañaste a alguien, dile, perdóname, voy a cambiar eso, no te vuelvo a denigrar, perdóname por maltratarte, por tratarte mal, por mis palabras, por mis actitudes, voy a cambiar. Eso es el cristianismo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículos del 1 al 9. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuándo dijo el Señor la salvación ha llegado a esta casa? Cuando Zaqueo decidió colocar en orden su pasado. Zaqueo, porque era un saqueador. Él no solamente era un publicano, un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Posiblemente recibía comisiones de todo lado. Y los cobradores de impuestos cobraban altos impuestos al pueblo para dar parte al imperio romano y otro para ellos. Entonces Zaqueo, dice ahí, se hizo rico. Si la Biblia dice que era rico, era muy rico. Supongamos que tenía 30,000 millones de pesos, 30,000. Cuando llegó Cristo a la casa y escuchó la palabra, sintió el rasguño: tengo que solucionar mi pasado. Porque él pudo haber dicho: Señor, creo en ti ya. No, él sabía que tenía que hacer algo con su pasado. ¿Y qué dijo? Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
¿Cuánto es la mitad de 30.000 millones? 15.000. O sea, Zaqueo, mire la fortuna que repartió, porque él sabía que esa fortuna la cogió injustamente, explotando a los pobres con impuestos. Entonces, ¿qué hizo? Regaló la mitad de su fortuna y dijo: y al que he defraudado, a quien he engañado, a quien he tumbado, le voy a devolver 4 veces. La ley de la restitución. O sea que de esos 15.000 millones, quién sabe cuánta plata más dio. Ese es un ejemplo, no sabemos cuánto, pero puse así para entenderlo mejor. Y él hizo restitución, devolvió cuadriplicado a muchos que él había defraudado. Y el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, hermanos. Hay que solucionar nuestro pasado. Si robaste dinero, hay que devolverlo. Si has engañado a alguno, hay que restaurar. Romanos 13, 7 y 8. Romanos capítulo 13, el versículo 7 y 8. Dice así: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El 7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, hermano. No tenga cuentas con nadie, de ninguna manera. Trate de estar en paz con todos los hombres. Amén. Vamos a leer Romanos 12. Romanos 12, el versículo 17 y 18. Romanos 12, 17 y 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si usted ha hecho un daño a alguna persona en el pasado y te has convertido y tú puedes pedir perdón, hazlo. Puedes hacer alguna restitución, hazlo, porque es nuestro deber como cristianos. Mire, cuando yo me convertí tenía algunas deudas. Por allí debía una plata, por allí debía otra. Y a los 18 años me invitaron a un grado. No tenía plata y fui donde un primo para que me fuera una ropa para darla de regalo. El primo pues me la fió, pero no se la pagué. Me convertí a los mesecitos. Luego me vine para Manizales y el Señor me habló y me dijo: resuelve tu pasado. Y cogí una hojita y comencé a colocar los nombres de toda persona que les debía plata, incluyendo a ese primo, ese familiar. Y le dije: Señor, permíteme pagar mis deudas, pruébeme. Y cada mes de mi salario, de mi trabajo, comencé a apartar una porción para pagar deudas. Resulta de que guardé la plata de lo que le debía al primo y un poquito más, porque había pues pasado un tiempo, y me fui para Guadas para pagarle. Cuando llegué a Guadas me di cuenta que él estaba aquí en Manizales. Perdí la ida. Pero ¿qué hice? Guardé la plata. Y resulta que yo oré: Señor, tú sabes que le quiero pagar, hermano. Y les digo, me lo encontré en la casa de mi mamá. Llegó el primo y yo: ¿cómo el primo? Me da una alegría verte. Y él: ¿pero por qué tanta alegría? No, me da una alegría verle. Le dije: vea, usted esto y esto, me fui una pantaloneta, no la pagué, aquí está la plata y un poquito más, pero yo no me acuerdo, no me importa, pero sí, tome. Hermanos, qué bendición. Qué bendición, mis hermanos. Cuando pagué esa deuda me sentí tan bien y quedé en paz de todas mis deudas. Si usted tiene deudas, páguelas. Si no tiene con qué, dé la cara. No se esté escondiendo detrás de los carros o de los postes. Que vea a la persona allá y usted detrás del poste así. No. Hermano, dé la cara, sea honesto, sea honrado. Diga: no te puedo pagar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué trabajo te puedo hacer para compensar? Uno debe tratar de conciliar como cristiano. Amén. Mateo 5, 23 al 26, no lo leamos, pero dice así: si tú traes tu ofrenda al altar y en el altar te acuerdas que alguien tiene algo contra ti porque tú le hiciste algo, deja la ofrenda quieta. Primero reconcíliate, y después de que te reconcilies, ven y presenta la ofrenda. Mire, Dios dice: no voy a aceptar nada tuyo, ni tus diezmos, ni tus ofrendas, ni tus oraciones, ni tu alabanza, si estás peleado con todo el mundo. Si estás maltratando a los demás, no te recibo nada.
Primero ve y pide perdón, primero reconcilia y restaura, y luego ven, presenta tu ofrenda, tu oración, tus alabanzas, predica la palabra y te voy a bendecir. Porque Dios está más interesado en que usted esté en paz con todo el mundo a que usted le sirva a Dios. Amén. Amén. Una vez le llegó el tránsito a un cristiano que estaba mal parqueado. Y el cristiano se puso bravo y peleó con el tránsito. Pero ese cristiano era un pastor. Y al domingo siguiente llegó el tránsito a la iglesia. Cuando lo vio el pastor se asustó, sudó. Y hoy aprovecho para pedir perdón. Claro, pues porque lo vio. Hermano, es mejor tener las puertas cerradas, ¿o no? Es mejor. Efesios 6 del 1 al 3, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Te va a ir bien en la vida y todo lo que hagas te saldrá bien. Si usted fue un mal hijo con su padre y con su madre y te has convertido, debes pedirles perdón y apoyarles económicamente si puedes. Yo me convertí a los 18 años y fui muy rebelde en mi juventud. Me salí de la casa a los 13 años. Hice sufrir por a mi madre. Y cuando me convertí, una de las primeras cosas que hice fue buscar a mi madre. Madre, perdóneme. Mamá, fui muy rebelde. Mamá, perdón. Dios mío, tranquilo y perdóneme a mí. Nos dimos un abrazo y nos perdonamos. Y desde ahí comenzamos a ser amigos. Y el Señor me dio el privilegio, no solo de pedirle perdón, sino que me perdonara. Me dio el privilegio de guiarla a Cristo y me dio el privilegio de despacharla para arriba. Amén. ¿Qué más puedo pedir como hijo, como pastor? Sino que el Señor me permitió ya despachar a mi madre a las moradas celestiales. Hermano, eso es lo más grande que yo tengo. Las almas aseguradas allá arriba. Mire, si usted ha sido un hombre irresponsable con su casa, no suplía para su esposa ni para sus hijos, ahora que se convirtió, haga restitución. ¿Cómo? Pida perdón a su esposa, a sus hijos y comience a suplir, comience a bendecir. Amén. Si usted como madre era muy grosera con sus hijos, los maltrataba, los insultaba, ahora que se convirtió, pida perdón y restaure. Y bendiga a sus hijos, ámelos, abrácelos, bendígalos, disfrute con ellos. Muestre de corazón que está arrepentido por lo que hizo. Si en el mundo prestaste libros, ropas, cualquier cosa, devuélvelo si no te pertenece. Amén. Amén. Si eras un mal empleado, conviértete en buen empleado. Si fuiste un mal esposo, ahora trata de ser un buen esposo, hermano. Y si como cristiano has fallado en eso y tú puedes, hermano, pedir perdón y resarcir, hazlo. Si fuiste una mala mujer, ahora que eres cristiana, pide perdón y restaura. Hermanos, porque no podemos tener nada contra nadie. Y el libro de Filemón nos enseña eso. La conclusión de ese libro es: el reino de Dios requiere que yo sane mi pasado. La salvación requiere que yo sane mi pasado. Onésimo representa al que se convierte y debe solucionar su pasado. Filemón representa al que es cristiano y también tiene que arreglar sus asuntos como cristiano. Y Pablo representa el mediador. ¿Y por qué podía ser mediador? Porque Pablo solucionó su pasado. ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes de convertirse, hermano, era el nieto de Satanás. Malo, perseguidor de la iglesia. Hacía matar a los cristianos, los encarcelaba, blasfemaba de Dios. Y cuando él se convirtió, él fue a pedir perdón a los apóstoles. Él pidió perdón a la iglesia. Y él hizo una restitución durante toda su vida, porque él dijo: voy a sufrir por los hermanos y voy a entregar mi vida por Cristo. Y decía: no solamente estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino a morir por él y por la iglesia. Y en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesús. Se entregó a una vida de restitución por el daño que hizo, y ahorita se dedicó totalmente a honrar a Dios y a honrar a la iglesia. Y como tenía su pasado solucionado, entonces ahorita pudo ayudar a Onésimo. Volvamos a leer Filemón y ya lo va a entender. Ya cuando usted vaya y lea ese libro, usted ya lo comprende de principio a fin. En la primera lecturita sé que la mayoría no entendieron, pero ya en la segunda ya va a comprender.
Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, porque estaba en la cárcel, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y Arquipo, ve, ahí tiene nombres para los nietos, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, Filemón debe leer la carta también a la iglesia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando usted vaya a corregir a alguien, lo primero que usted tiene que relucirle no son sus errores, sino sus cualidades. Usted va a corregir al hijo: hijo, usted es tan inteligente. Hijito, el Señor te ha hecho una bendición, tienes una inteligencia, tú vas a ser un hombre grande. Pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué hizo primero? ¿Reconoció qué? Sus cualidades. Y mira lo que dice Pablo, verso 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mire lo que dice Pablo. Dice: usted está lleno de amor, usted es el que conforta a los santos, usted tiene un buen testimonio, hermano, usted tiene tanta fe. Mire, Pablo lo que hace primero es subirle el ego, por decirlo así, reconociendo sus virtudes. Pero luego Pablo comienza ya a cobrarle esas palabras. Versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo Jesús para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo lo que está diciendo ahí: Filemón, ya Onésimo es una oveja, y es una oveja que me gané, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Imagínese, yo quisiera retenerle conmigo para que en tu lugar me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor fuese no como de necesidad, sino voluntariamente. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, Filemón, demuéstrame que eres un buen cristiano, perdónalo, recíbelo, ámalo. Versículo 21: te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ya usted, conociendo estos conceptos de Filemón, usted ya entiende la carta, y cada vez que lo lea, usted ya puede interpretar y explicárselo a cualquier persona. Pablo intercediendo a favor de un esclavo que merecía la pena de muerte y le libró la vida. Filemón, como un líder cristiano, como un hombre de Dios, tuvo que perdonar y tuvo que recibir a Onésimo no como un esclavo, ya como un hermano. Y Onésimo terminó siendo un pastor. Hermano, qué bendición lo que Dios hace. Oremos. Bendito Padre, amado Hijo, amado Espíritu de Dios, queremos darte gracias en esta mañana por la palabra que nos permites recibir. Señor,
Hemos llegado a la vida cristiana, pero sabemos que muchos de nosotros tenemos saldos en el pasado, cuentas por cancelar de diferentes maneras. Y tú nos estás llamando, Señor, a que estemos a cuentas, a que vengamos a ti, Señor, con sinceridad de corazón, sabiendo que tal vez herimos a alguna persona en el pasado, le hicimos daño emocional, le hicimos daño de palabras, con hechos, con actitudes, Señor. Tal vez le dañamos la honra a alguna persona, o sacamos a luz pecados de otra persona que a nadie le interesa. Perdónanos, Señor, porque tú nos llamas a hacer restitución, a pedir perdón, a resolver nuestro pasado. Y si ya somos cristianos y la hemos embarrado, maltratando a otras personas, denigrando de otras personas, anhelándoles el mal, teniendo cargas en el corazón, tú nos llamas hoy también, como a Filemón, a que apliquemos el sermón del monte, a que seamos perfectos como nuestro Padre, porque hace salir su sol sobre buenos y malos, porque nuestro Padre le da comida a todos, a los buenos y a los malos, y así quiere que nosotros actuemos, que no retengamos nada en el corazón contra nadie, porque tu palabra dice: si perdonáis, también te perdono. Pero si no perdonas a los demás tus ofensas, tampoco te puedo perdonar, no te puedo bendecir. Si como cristiano has ofendido a alguien, le has causado daño a alguien, el Señor te dice: deja tu ofrenda quieta. Primero ve, reconcilia, pide perdón, restaura, y luego ven, presenta tu ofrenda. Luego ven delante de mí en oración, en alabanza, y te voy a bendecir. Gracias te damos, Señor, porque el Espíritu de Dios está en este lugar, hablando a cada vida y a cada corazón, redarguyendo de una manera especial. Habla ahí con el Señor por un momento y dile: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Debes convertirte en un restaurador como Pablo, no echándole sal a heridas del pasado entre personas, no denigrando de nadie, sino restaurando, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Conviértete en un puente entre otras personas y no en un muro. Ayuda a la restauración, ayuda al perdón, a la comunión, porque esa es la voluntad de Dios. Ora por un momento y al Señor, ora con Dios, porque este es un momento entre tú y Dios. Poderoso Dios, sigue orando ahí mientras que adoramos en este lado, tú allá. Comienza a bendecir al Señor, comienza a adorarle y a exaltarle. Pídele perdón, pide por su misericordia y dile: Señor, voy a restaurar. Quiero sanar mi pasado para poder ayudar a otros, Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, al que está sentado, al que está sentado en el trono, en el trono, y al Cordero, y al Cordero.
la gloria.